10 en punto de la mañana, qué gusto que nos esté acompañando. Bienvenidos a esta cita médica aquí en Los Doctores. Mi nombre es Jennifer Segura y siempre es un placer poder acompañarles. Hoy esta cita está planteada para un tema que realmente yo creo que muchos hemos escuchado hablar. Probablemente usted le ha pasado, la famosa apéndice. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay una incidencia de que 1 de cada 10 personas puede sufrir algún tema con el apéndice y por supuesto que hoy queremos hablar con un cirujano, experto en cirugía general claramente y también en oncología, así que le damos la bienvenida al doctor José Pablo Jiménez, aquí a Los Doctores. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios, en esta linda y calurosa mañana que hablábamos, ¿verdad? Está húmeda, ¿verdad? Sí, se siente, sí. Eso es el típico que en la tarde llueve, dice uno. Probablemente se venga buen aguacero. Exactamente, para que tengan los doctor. paraguas listos. Bienvenido. Tengamos el gracias. paraguas listo, pero también la mente para recibir la información el día de hoy sobre el apéndice. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema y qué han visto ustedes también pensando en lo que se realiza en consulta, la gente que llega ya con el tema del apéndice un poquito ya más avanzada? Es muy importante aclarar, Jennifer y televidentes y también los que nos escuchan en radio, que el apéndice es yo le llamo siempre a mis pacientes, le digo un choricito, ¿de acuerdo? Como un choricito, una tirita que está en el medio del intestino delgado y el intestino grueso, justo en la válvula ileocecal, o sea, es como el límite. Nosotros los cirujanos lo utilizamos siempre para saber hasta dónde llega el intestino delgado y empieza el intestino grueso, o sea, el colon, ¿de acuerdo? Ese choricito realmente no tiene ninguna función estricta como tal. O sea, si ustedes me dicen, doctor, ¿para qué sirve el apéndice cecal? Porque está detrás del ciego, realmente no hay una función estricta. Se dice que de niño pudo haber tenido una función inmune, o sea, para ayudarnos con las defensas. Sin embargo, Jennifer, no existe realmente una clara función del apéndice cecal como tal. Como hablábamos ahora detrás de cámaras, es similar a lo de las cordales, ¿verdad? Que realmente son muelitas que no tienen como ninguna utilidad como tal, más que hay que extraerlas por el dolor que ocasiona. Algo así es el apéndice cecal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se inflama? Precisamente es ese dolor que ocurre, ¿verdad? Que el paciente dice que empieza un dolor en la boca del estómago y se le va hacia el lado derecho. Pero ¿por qué se inflama? No tenemos una causa clara de por qué llega a inflamarse. ¿Okay? Es al azar. Es al azar, exacto. Mucha gente dice, doctor, a mi mamá le dio apendicitis, a mi papá le dio y a mí también. No existe un factor genético claro. Sin embargo, sí se ha visto que si usted tiene un familiar que tuvo apendicitis, podría tener mayor predisposición a tener apendicitis como tal. Entonces, hay picos de enfermedad de apendicitis. ¿Qué quiere decir? En los niños, por ejemplo, a partir de los 3 hasta los 8 años. Luego tenemos otro pico de incidencia en los adultos jóvenes. ¿Qué son los adultos jóvenes? Por ejemplo, adolescentes, ¿de acuerdo? Posteriormente, entre los 30 y los 40 años. Y es muy poco frecuente, o sea, no es tan usual en los adultos mayores, ¿ok? Cuando tenemos un adulto mayor que viene con esta clínica de dolor hacia el lado derecho, pensemos más en un tumor o algo así por el estilo. Sin embargo, sí hemos visto también en adultos mayores. Entonces, es una enfermedad que es muy frecuente y la vemos mucho en nuestra práctica de cirugía día a día. De hecho, se dice que de 10 cirugías, a veces la mitad o más pueden ser apendicitis en un servicio de emergencias. ¿De acuerdo? Muchas veces llegamos y recibimos 3, 4 salas de operaciones y de eso la mitad o más son pacientes que tienen apendicitis. Doctor, hablemos de esa sintomatología porque nos llama la atención el hecho de que usted nos dice hay gente que se aguanta, que lo normaliza y llega ya bastante complicado a emergencias. Sí, yo quisiera hoy que toda la población tenga claro este mensaje, ¿verdad? Y por eso es tan importante que tengamos estos programas que nos educan tanto, porque es vital consultar y muchas veces sucede que consultamos y nos dicen no es nada por A o por B, porque a veces cuesta hacer el diagnóstico, reconsultemos, ¿de acuerdo? Hay que como que ser insistente en el tema, porque también el diagnóstico a veces es desafiante y no es fácil, Jennifer, para que todos tengamos claros, ¿de acuerdo? No es tan fácil el diagnóstico. No es tan fácil. A uno le decía, si le duele la parte de la derecha abajito y es un dolor, ¿puede tener uno vómito también? Claro, entonces, ¿cuál es el dolor típico? Me empieza un dolor en la boca del estómago, médicamente hablando epigastralgia, ¿verdad? Uno dice, me duele la boca del estómago, gastritis, gastritis típica, ¿verdad? Que si duele arriba, gastritis, y duele abajo, colitis, entonces gastritis. De un pronto a otro, a las 4, 5, 6 horas, el dolor se me va al lado derecho de la pancita. O sea, ya evolucionó. Cuando ya llega uno a sentirlo abajo. Correcto, Jennifer. Ya eso quiere decir que al inicio el apéndice empieza a inflamarse como la puntita, entonces inflama las paredes de la pancita. Y ya cuando el apéndice se empieza a inflamar en mucha mayor cantidad,
ya el dolor se localiza. Nosotros llamamos médicamente localización del dolor abdominal hacia el lado derecho. Por eso es que, de hecho, sí tenemos como ese concepto en la población, ¿verdad? Muchas veces me llegan las mamás y los pacientes como, es que yo sé que si es del lado derecho es apéndice. Exacto, ¿verdad? Eso exacto. Sí y a uno le dicen claro. corra, porque si le duele tiene que correr. Correcto. Es así. Es así, Hay que totalmente claro. Hay que correr, hay que acudir de forma urgente. ¿Por qué? Porque ese dolor que se va de la boquita del estómago al lado derecho, vómitos, no me da hambre, ¿verdad? Muchas veces yo les pregunto a mis pacientes, ¿tiene hambre? No, doctor, no me da hambre para nada, ¿ok? Eso se llama anorexia. Sensación febril, quiere decir, ya me estoy empezando a sentir calientito, tengo fiebre, me veo pálido, y son esos pacientes que tienen esta posición antiálgica. Usted los ve, digamos, usted se ve que los pacientes se colocan de esta forma porque al comprimir su abdomen contra... Sienten alivio. Claro, porque lo que hacen es descomprimir la presión hacia la pared abdominal. ¿Cuánto tiempo pasa, doctor, entonces, entre me está doliendo y también ahí valdría la pena decir, me imagino que por ahí va el tema de que es difícil de diagnosticar, que lo que tengo no es como un reflujo o como gastritis como tal, y cuánto tiempo pasaría entre ese primer síntoma y ya la emergencia de esto perforó el intestino? Ok, hay varias etapas. La primera etapa de que migre de la partecita de arriba al lado derecho puede durar unas 6 horas. 6 horas. Sí, ya cuando se localiza del lado derecho, si usted lo deja más de 12 a 24 horas, empieza la perforación. Típico, se me reventó, ¿verdad? Que dicen los pacientes. Que ya cuando el apéndice se perfora o se revienta, causa peritonitis. ¿Y qué es peritonitis? Peritonitis es que se abre dentro del abdomen, ya sea pus o materia fecal, o sea, heces, ¿de acuerdo? Podemos tener peritonitis purulenta con pus nada más o peritonitis fecal con heces o material intestinal. Y realmente en estos casos es desafiante para nosotros como cirujanos porque el paciente puede tener serias complicaciones. Eso es porque se perfora el intestino. Correcto, Jennifer. ¿Y por qué se perfora? Porque hubo un retraso en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Hubo un retraso en el diagnóstico y el paciente muchas veces se automedica. Eso también pasa muchísimo. Claro. Doctor, me duele el lado derecho, fui a la farmacia y me compré tal. Y cuando el paciente ingresa al servicio de emergencias o a la consulta, esos medicamentos ocultan el dolor abdominal, por decirlo así. Cuando uno como cirujano especialista examina al paciente y se ha tomado y se ha automedicado, no es el mismo examen físico que el paciente que no se ha automedicado. Sí, porque les permite a ustedes sentir las anormalidades, tal vez no lo desinflama, por ejemplo. Correcto, Jennifer, está muy bien como lo está diciendo, así es, justo, por ejemplo, los famosos AINES, ibuprofeno o este tipo de medicamentos, lo que hacen es desinflamar de una forma que cuando el médico va a tactar, no tiene los signos típicos porque los oculta. Por eso es que muchas veces es difícil el diagnóstico, ¿me explico? Entonces ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir y decir, ok, esto no es normal, ¿de acuerdo? Hay que actuar. ¿Qué hacer y qué no hacer? Si ya dije, sí, estoy del lado derecho, en el traslado hacia emergencias, si a alguien en mi familia, un niño también, porque nos dice usted que también puede ocurrir en niños, ¿le está ocurriendo también qué debería hacer y qué no debería hacer? Mi consejo es, primero, si tiene un tipo de dolor de estos, no coma ni tome líquidos. No líquidos. Sí, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente dice, empieza a vomitar, puede broncoaspirar, y llega y comen y ya eso puede retrasar aún más el diagnóstico. No se automedique, muy importante allá en casa que lo tengan claro, no automedicarse. Eso que dicen, voy donde el vecino me dijo esto, toma, eso es fatal. Entonces, por favor, intentemos no hacerlo, ¿ok? Y acudir al servicio de emergencia lo antes posible. Cuando llego al servicio de emergencias, hablemos entonces de cuál es la intervención que se hace, cómo es la cirugía, actualmente, cómo se hace, porque me imagino que hace muchos años era de una forma, hoy tenemos más tecnología y nuevas técnicas también. Exacto, hace muchos años, cuando yo de hecho hice mi especialidad, muchas veces se hacía con cirugía abierta, o sea, las heridas, ¿verdad? Claro. Esas heridas que los pacientes tenían aquí del lado derecho, en forma de recto, ¿verdad? O en forma de una línea gruesa le quedaba. Exacto, que le quedaban unas hernias. Con cositas así. Ajá, exacto, con cositas que decía parecía un ferrocarril, ¿verdad? La línea del tren. Gracias a Dios, la tecnología ha evolucionado y ahora tenemos la cirugía mínimamente invasiva o la laparoscopía, que lo hemos hablado también en programas anteriores. Entonces, número 1, hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces es con laboratorios, ver que las células de la defensa no se alteren y el examen físico, o sea, examinar. Si existe duda, enviamos un ultrasonido o un TAC, ¿de acuerdo? Que ya podemos ver por dentro y tener la certeza de qué exactamente es y en qué grado de apendicitis está, porque hay 4 grados y la perforada, ¿de acuerdo?
Entonces, si ya sabemos que el paciente va a ocupar cirugía, que es otro que queríamos hablar, ¿toda apendicitis se opera? ¿Sí? Sí, actualmente sí. Okay. Existen países que dan un manejo conservador con antibióticos para apendicitis localizada. Me explico. Sin embargo, hay que tener mucha delicadeza para saber que este paciente no se va a operar. ¿De acuerdo? Tienen que ser pacientes seleccionados. ¿Usted prefiere operarla? Actualmente las guías internacionales hablan de que si hay un proceso infeccioso e inflamatorio, lo mejor es operarlo. Para evitar las complicaciones a posteriormente que pueda tener el paciente. ¿De acuerdo? ¿Y de qué forma lo operamos? Con cirugía que la gente le dice láser, ¿verdad? Que lo pueden conocer allá en casa como operaron con láser, que es introducir en el ombligo una camarita con 2 incisiones más en el abdomen. Por ahí introducimos unos instrumentos, unas grapadoras, y clipamos la base del apéndice donde justo viene saliendo el apéndice y la extraemos a través de un huequito en el mismo ombligo. ¿Qué nos favorece, Jennifer? Menor riesgo de hernias, mínima estancia hospitalaria, el antibiótico se puede recibir en el hogar y menor riesgo de sangrado y complicaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos un cuadro de una apendicitis aguda perforada que iniciamos con la laparoscopía, quiere decir con láser, y el proceso está muy contaminado, está difícil identificar las estructuras, tenemos que hacer la herida en el centro del abdomen, porque al final y al cabo nuestra meta es que el paciente tenga una buena recuperación y eliminar el proceso infeccioso que hay. Ok, se puede claramente vivir sin apéndice, pero le quería preguntar qué cuidados deberíamos tener entonces, dado que no es un órgano, ¿verdad?, que nos aporte tanto, pero realmente también cuidarse la herida, no sé cuántos días después ya uno puede hacer vida normal, pensando también hasta comer, porque está claramente pegada a los intestinos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cuidados postoperatorios? Sí, ahí podemos clasificar, por ejemplo, Jennifer, los pacientes que tienen apendicitis aguda no complicada, o sea, sin peritonitis, usualmente se les da egreso al día siguiente y pueden retomar su vida normal casi que en un periodo de incapacidad de 2 semanas, 1 a 2 semanas, ¿de acuerdo? Algunas veces tenemos como que no se perforó como tal, pero estaba gangrenosa, le llamamos nosotros, o sea, como estaba a punto de perforarse, enviamos antibióticos tomaditos para la casa. ¿Okay? Las heridas, usualmente, bueno, nosotros utilizamos unos hilos que se absorben solos, entonces no hay como que acudir a quitarse los hilos. Sin embargo, a mí siempre me gusta citar a mis pacientes a la semana para saber cómo le ha ido en la recuperación, cómo se han sentido, porque la introducción de los alimentos es lenta, ¿verdad? Y eso va a depender de cada paciente. Por ejemplo, los lácteos lo dejamos como hasta la semanita, las carnes rojas, recomendamos más que todo pollito el primero, carnitas blandas. Y si ya es un proceso que está perforado, que ocurrió con herida, pues hay que cuidarse más. Usualmente mandamos unas fajitas que cubran el abdomen para evitar una hernia posteriormente. El lavado de la herida es muy importante y también tener claro los antibióticos que se vayan a enviar, tomárselos al pie de la página después de la cirugía, ¿de acuerdo? Y yo siempre les digo, el contacto cercano con el médico, ¿de acuerdo? Preguntar, doctor, ¿esto será normal, no será normal? Acudir al servicio de emergencias en caso de cualquier duda, porque, como les digo, existen serias complicaciones si llegamos a no consultar y a tener un proceso de apendicitis perforada con peritonitis que puede llegar inclusive hasta tener una bolsita o una colostomía producto de tanta inflamación. Doctor, no es entonces una cirugía ambulatoria de momento, o sea, sí me tengo que quedar unos días en el hospital. Va a depender del grado de inflamación. Por ejemplo, si estaba nada más inflamadita grado 1 o grado 2, que eso uno lo ve en el quirófano, puede tener salida al día siguiente. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si ya estaba grado 3 o grado 4, va a depender. Grado 4, de fijo, va a ocupar por lo menos unos 2 o 3 días de antibiótico intravenoso en el hospital, ¿de acuerdo? O en la clínica. Grado 3 va a depender del paciente. Si es un paciente que es diabético, obeso, que padece del corazón o tiene una serie de anormalidades, pues a uno le gustaría más dejárselo en el hospital. Otra cosita que estábamos hablando es que siempre el apéndice hay que enviarle a la biopsia. Siempre pregunten por su biopsia, ¿de acuerdo? Doctor, ¿qué me salió? Porque siempre uno lo envía a biopsia porque parte de nuestra formación es cerciorarse que ahí no ocurran tumores, porque hasta un 30% de los tumores del tracto gastrointestinal a nivel endocrino ocurren del apéndice. ¿En serio, doctor? Exacto, y pueden ser muy agresivos. Wow. ¿Por qué? Porque no dan síntomas. Porque como el apéndice no tiene una función estricta como tal, no es como el cáncer de colon que puede dar un sangradito o algo así. Pero podría ser lo que detone entonces esta crisis de apendicitis. Exactamente, muy bien.
La mayor parte de los tumores malignos de apéndice cecal se diagnostican por una apendicitis. Llegamos a quirófano, abrimos y nos damos cuenta que era un tumor. ¿De acuerdo? Entonces ahí es el tratamiento para cada paciente. Doctor, en este momento tengo ya muchísimas consultas. ¿Le parece si vamos de una vez y le damos espacio a nuestro consultorio? Adelante. Vamos de una vez. Esta es una pregunta bastante larga, vale la pena, doctor, escucharla. En marzo del año pasado fui operada de peritonitis grado 4. Llevaba 5 días de hospital en hospital, me enviaron a Liberia 2 veces y hasta con ultrasonidos me decían que era colitis y las PCRs salían negativas. Cuando ya no podía caminar, me costaba respirar, me llevan a una consulta privada y apenas me tocan el vientre, me desmayé del dolor. La doctora me envía de emergencia al hospital de Liberia, donde el cirujano ordena claramente una intervención de emergencia. La apéndice se había perforado, pero se encapsuló y por eso no contaminó tanto, aunque sí cortaron mi intestino. Mi pregunta es, ¿por qué ni en los ultrasonidos se veía y además por qué las PCRs salían negativas, doctor? Me encanta esa pregunta, porque precisamente lo hablábamos, el diagnóstico a veces no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre le digo, a nivel de medicina general, ¿de acuerdo? Tener ese tal vez pensarlo de que puede ser algo más. Algo muy importante es, si el paciente sigue con dolor, no es normal. O sea, nunca darle salida a un paciente que sigue con dolor. Algo tiene. ¿Qué pasa en estos casos? Eso se llama plastrón apendicular. Plastrón es que hace una cápsula, precisamente como lo dice muy bien ella, ¿verdad? Nuestra televidente. Nuestra televidente, sí. Precisamente hace una bolita. Y lo que le pasó a ella fue que se perforó y se reventó dentro de sí mismo. Entonces, como imaginarse una bola de fútbol, alrededor del intestino delgado, el intestino grueso, a veces también el uretero, se llama un plastrón apendicular. Y a veces los plastrones no se ven tan fácilmente o no se diagnostican tan fácilmente con ultrasonidos. Por eso es que es donde ahí viene la utilidad del TAC, de la tomografía. ¿De acuerdo? Hay que ver también si fue valorada por un especialista o no en ese trayecto que ella va y viene también, porque eso también tiene mucho que ver. ¿De acuerdo? Porque nosotros por eso siempre tenemos que sospechar que un paciente que persiste con dolor no es normal. Hay que hacer algo más. Yo siempre les digo a mis estudiantes también, nunca se dejen un paciente con dolor. O sea, no le den salida a un paciente con dolor. ¿Me explico? Por algo le duele. Hasta que usted no tenga un examen totalmente objetivo, que ya usted sepa, inclusive con TAC normal, hemos tenido pacientes que tienen un TAC que no se le ve nada y tienen apendicitis. Qué importante esto que dice usted, doctor, porque evidentemente sabemos también de las crisis hospitalarias que hay en algunos centros en nuestro país, ¿verdad? Donde no le encontraron nada y por más que yo diga, me sigue doliendo, muchas veces necesitamos la cama para una emergencia, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué debería decirle uno a un médico? Porque también nos podemos empoderar sobre nuestra salud y decir, mira, yo sé que ya me hicieron esta prueba de PCR o ya me hicieron la otra, pero no me han hecho el TAC. Hágame el TAC. Lo importante es eso, decir como yo persisto con dolor. O sea, decir lo que siento. ¿Me explico? Decir, doctor, es que a mí me sigue doliendo. Doctor, es que no me siento bien. Porque uno como médico, antes de darle salida a un paciente, siempre dice, ¿cómo se siente? ¿Mejoró o empeoró? ¿Me explico? Entonces, es como lógico, debería ser lo lógico que si un paciente empeoró, no darle salida. Por supuesto. Entonces, ser honestos y decir, porque a veces los pacientes dicen, qué pereza, estoy aquí sentado, llevo horas, ¿me explico? Ya quiero irme para la casa. Entonces, a veces ese sentimiento de irse para la casa, de no querer hacerse más cosas, nos lleva a que en la casa se complica. Claro. Me explico, claro, porque a veces a nadie le gusta estar en un centro hospitalario, ¿verdad? Entonces sean honestos, digan la verdad con su médico, no me siento bien, no me siento al 1000, este no soy yo siempre digo, conozcamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro. Y seamos honestos con nuestro médico o nuestro profesional para que tengamos el mejor tratamiento. 10:19 de la mañana, le vamos a dar la bienvenida a doña Carolina, que tiene una consulta. Doña Carolina, ¿cómo está? Qué gusto escucharla. Buenos días, felicitarlo primero por el programa. Muchísimas gracias, de verdad, es para ustedes. Cuéntenos. Corazón, yo tengo la consulta a mí me operaron del apéndice y de la vesícula. Pero vieras que yo no puedo comer muchos alimentos, porque como yo no tengo apéndice en mi vesícula, ¿qué puedo hacer? Porque yo paso como dolores de la operación de la... Doña Caro, se le está cortando un poquitito. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, diga. Creo que la perdimos, pero estaba por el tema de la alimentación. Sí, ya se nos fue la llamada, doña Caro. Doña Caro, aquí lo atajamos. Sí. Yo creo que aquí quedó logramos claro, lo más ¿verdad? importante. Exacto. Sí.
Primero que todo hay que ver qué tipo de cirugía tuvo, si fue abierta o con laparoscopía, porque si es abierta se hacen muchas adherencias porque el cirujano tiene que introducir las manos para lograr operar, ¿verdad? Claro. Entonces eso hace que los intestinos se adhieran entre sí, exacto, se manipulen, se peguen entre sí, son adherencias, entonces muchas veces para eso hay unos tratamientos específicos que enviamos. Si fue con laparoscopía, la vesícula, que también lo hemos hablado en programas anteriores, tiene mucho que ver con todo lo que es los lácteos, los alimentos ricos en grasas y muchas veces el páncreas también se ve afectado porque como la vesícula ya no está, la bilis se produce de forma más rápida. Entonces, a veces en estos pacientes también enviamos pancreatinas, enzimas pancreáticas y los probióticos nos ayudan mucho también para el manejo de este tipo de síntomas. Pero en este caso sería el tema de los alimentos más por la vesícula que por el apéndice. Exacto. Okay. Muy bien, Jennifer. Ya usted, no, ya usted le va a salir graduada. Un diploma mínimo. Exactamente, muy bien. De hecho es así, Jennifer. La mayor parte de los síntomas después de una cirugía, que esto que no tolera y eso, es más por la vesícula que por el apéndice, porque el apéndice en realidad si se remueve no va a tener mayor repercusiones en ese sentido. Pero la vesícula sí puede tener más intolerancia a ciertos alimentos, como estamos diciendo, los alimentos fermentados, los alimentos gaseosos, las comidas rápidas, los alimentos muy enriquecidos en grasa, ultraprocesados, tienden a producir mayor cantidad de bilis y como la vesícula ya no está, viaja de forma más rápida y da diarrea también. Y entonces para en este caso nuestra televidente, para ayudarle, ¿qué puede consumir que le ayude tal vez a digerir un poquito más? Porque debe ser muy frustrante no poder comer un montón de cosas y tener tantas restricciones. Siempre le digo a mis pacientes, los líquidos, aumento de líquidos, electrolitos, refresquitos naturales, pueden ser sin azúcar, hidratación constante. Si el cuerpo entra en deshidratación, el organismo y el intestino sufre. Entonces, hidratación, mantener los tiempos de comida, no aguantar mucho de no comer, porque a veces dicen, doctor, me levanto, no desayuno y paso 4, 6, 8 horas sin comer, no tener periodos de ayuno prolongados, aumento de fibra, frutas, verduras, vegetales y si puede hacer ejercicio nos va a ayudar mucho más en la motilidad intestinal. Excelente, doña Carolina, espero que le haya funcionado entonces las recomendaciones del doctor. Le vamos a dar ahora la bienvenida a doña Adelia, compañero, si no me equivoco. Doña Adelia, ¿cómo está? Bienvenida. Doña Adelia, ¿está por ahí? Doña Adelia no está. Doña Adelia se fue. Doña Adelia, si no nos vuelve a llamar o nos envía entonces su mensaje a través de WhatsApp. Yo voy a aprovechar porque tenemos algunas justamente a través de esa vía, a través del WhatsApp. Dice, para el doctor, me duele mucho el estómago, pero voy y no me dan nada. Tengo mucho dolor en el lado derecho. Su nombre es Carmen, dice, tiene mucho dolor en la parte del estómago en el lado derecho. Sí. Ajá. Habría que saber, ¿verdad? Bastantes cosas, pero un dolor de estómago en la parte derecha. Parece más crónico, ¿verdad? No tan agudo, entonces descartamos que sea apendicitis porque ya obviamente hubiera tenido alguna repercusión, ¿verdad? Hay que descartar siempre que no sea piedras en la vesícula. ¿También dolería en la parte derecha? Claro, recordemos que la vesícula está del lado derecho, Entonces siempre la vesícula del lado derecho. Un dolor, pero la vesícula, la diferencia es que es más arribita, es debajo de la costilla, El apéndice es más abajo hacia la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, descartar piedras en la vesícula, siempre, siempre, siempre. Descartar algún tipo de problema del páncreas, que el páncreas se inflame por A o por B, obviamente colitis, que es lo más común, y lo más importante siempre, lo que les digo yo, si el dolor persiste a través del tiempo, siempre hay que descartar algún tumor, alguna obstrucción en el intestino, hay que acudir a realizarse la colonoscopía, hay que acudir a realizarse un ultrasonido de abdomen, algún examen de sangre, ¿de acuerdo? Recordemos la colonoscopía a partir de los 40 años. Cada vez tenemos cáncer de colon en pacientes más jóvenes, lastimosamente, y se proyecta que el cáncer va a aumentar hasta un 300% los próximos 5 años. Wow. Entonces es una epidemia, ¿de acuerdo? Y con los estilos de vida que llevamos, fatal. Ay, Dios, bueno, importante entonces por lo menos tener la información. Siempre. Y tomar control y también empoderarnos sobre nuestra salud. Doña María José, desde Cartago, bienvenida. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Y ustedes? Gracias a Dios, muy bien, contentos de escucharla. Adelante con su consulta. Muchas gracias. Sí, es que mi hermano lo operaron de la apéndice el martes. ¿Cómo se llama? Laparoscopía. Laparoscopía, sí, señora. Sí, y viera que desde ayer presenta diarrea. Entonces quisiera saber si eso es normal y le está sangrando un puntito en el ombligo. Entonces quisiéramos saber si eso es normal.
Gracias, doña María. Aquí Qué está el buena doctor. pregunta, Sí, ¿verdad? qué Qué linda. Y linda. además, vean, si hay algo vulnerable es ¿verdad? Evidentemente la persona que tiene la operación, Claro. pero es un familiar o un cuidador Sí. sin saber mucho, ¿verdad? De Sí. cómo tocarle la herida, que si le hago esto Claro. y se siente vulnerable también Por uno, supuesto, ¿verdad? pero Así que empodérenos a qué doña dicha María que José. pudo entrar al programa, Sí. ¿verdad? Y para eso estamos. Algunas veces después de una laparoscopía, si el cirujano hace mucho lavado intraabdominal, porque recordemos que si hay contaminación hay que lavar el abdomen, ¿de acuerdo? Y hay que extraer el líquido. Entonces, cuando el líquido, el agua, la solución fisiológica, o sea, está en contacto con los intestinos, literalmente es un lavado, puede quedar el intestino como inflamado. O sea, un intestino que queda, nosotros llamamos, ¿verdad? Popularmente le puede decir que está inflamadito, está rojito. Tocadito. Tocadito, le dice ese era el nombre que estaba usando exactamente. Entonces, la introducción de los alimentos debe ser más lenta, ¿de acuerdo? Para María José y el familiar, no introducir tan rápido el arroz, los frijoles, sino que más que todo ir con pollito, verduras, vegetales, mucha hidratación. Y puede ocurrir diarrea porque como todo se tocó, todo se manipuló, entonces a veces ocurre diarrea y por el gas que nosotros utilizamos en la laparoscopía, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ojo, si es una diarrea ya más de alta tasa, ¿qué quiere decir alta tasa? Más de 6, 8 veces al día, acuda al servicio de emergencia, mejor para que lo revisen y lo valoren, para estar seguros que no tenga ninguna complicación de la ¿Y el cirugía. sangradito que tiene la herida? A veces pasa que cuando se cierra la herida, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que producto de la inflamación que hubo, tanta manipulación, sangra un poquito, ¿verdad? Los pacientes le llaman es una sanguacita, ¿verdad? Que es como sangre clarita con líquido. Puede ser normal, sin embargo, si ya es un sangrado muy profuso, siempre es bueno acudir. Un poquitito está bien. Un poquitito puede ser normal, es esperable, que Ok. manche un poquito la gasita, ¿verdad? Que se vea como ese liquidito rojito pálido. Pero ¿y ¿de cuánto acuerdo? tiempo debería estar? A veces así? sucede una semana. Una semana, Sí, ok. porque recordemos que los hilos usualmente se absorben a los 7, 8 días. Ok. ¿De acuerdo? O inclusive a veces sucede que 15 días tienen un poquitito de liquidito porque hay grasita. Entonces puede ser normal. No nos asustemos con tanto a eso. Yo sí le diría que si la diarrea persiste más de 6 a 8 veces, tiene fiebre, dolor abdominal, acuda al servicio de emergencias para descartar cualquier complicación que ocurrió durante la cirugía. Esperamos que no sea así, doña Mari, que su familiar se pueda recuperar, su hermano pueda recuperarse entonces pronto. Doctor, preguntas que se están repitiendo y tal vez es por esta parte de la prevención. ¿Es prevenible un tema de apendicitis pensando incluso en el tema de alimentos? Porque a veces uno dice, el picante Sí. puede generar tal y tal cosa. ¿Hay algo que ustedes hayan, como médicos y desde la ciencia, logrado entender que pueda detonar una apendicitis? Desafortunadamente no existe. No existe ninguna forma de prevenir un cuadro de apendicitis porque es algo totalmente aleatorio. ¿De acuerdo? Como puede ser que me toque, puede ser que no me toque. Sí se ha visto que si un paciente padece alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, diabetes mal controlada o enfermedades que depriman el sistema inmune, es más propenso a tener un cuadro de este tipo. Sin embargo, o por ejemplo VIH también, es decir, enfermedades que depriman nuestro sistema inmunológico, puedo ser más propenso a tener un tipo de estas enfermedades. Sin embargo, no hay una forma de prevenirlo, ¿de acuerdo? Es complicado. Por eso es tan importante consultar siempre y no decir, qué pereza ir a consultar, me dejo el dolor y por este motivo tengo una complicación. Y quería que justamente concluyéramos este espacio con ese análisis que usted nos hace y también, ¿verdad?, como este resumen de las cosas que deberíamos tomar en cuenta, por dónde empieza, cuánto tiempo tengo y cuál sería el ideal para que una apendicitis se lleve tranquilo. Sí, claro. La conclusión más importante, Jennifer y televidentes, es cualquier dolor hay que acudir. Me explico, por más que dé pereza, por más que tengamos que hacer tal cosa, acudamos al servicio de emergencias. Me dan salida, no nos quedemos tranquilos con eso. Digamos, doctor, persisto con dolor, tengo algún síntoma y sepamos que esta enfermedad es muy frecuente y puede ser inclusive una causa de muerte. Hemos tenido muertes en los centros hospitalarios con mucha frecuencia por esto. Entonces acudamos y qué dicha que tuvimos el espacio en este lindo programa para aclarar de forma importante el grado de certeza acerca de este tema, ¿verdad? Nada más para cerrar, se me olvidó preguntarle, ¿es un tema de incapacidad por cuánto tiempo? Yo sé que va a depender del grado, pero en promedio. Sí, además tanto tema que hay con las incapacidades, Claro. ¿verdad? Y todo, ya eso está estandarizado y regulado. Por la laparoscopía, 2 semanas. 2 semanas. Sí, ok. señora. Y con cirugía abierta, o sea, con heredita, 1 mes.
Un mes, de 2 semanas a un mes. De 2 semanas a un mes el aproximado. Maravilloso, doctor. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, de verdad. Encantado ¿Cuánto siempre, aprendimos Jennifer. hoy? Muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición y que Dios nos bendiga a todos. Amén, que así sea. Son las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, pero recuerde que ya viene la segunda parte de esta cita médica. Vamos a hablar de dolores de espalda. ¿Cómo anda usted de su espalda? Le vamos a dar entonces la solución. Quédese con nosotros, ya venimos. 10:32 de la mañana, como les decíamos antes de irnos a la pausa, en esta segunda parte de la cita médica vamos a estar hablando de dolores de espalda. Y vean la manera en la que convertimos el set ahora en un espacio para ser atendidos con el doctor Byron Garita, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Un placer estar por acá de nuevo. Placer para nosotros tenerlo aquí. Evidentemente la camilla nos hace saber que para tratar dolores de espalda necesitamos una buena intervención. Para tratar todo dolor de espalda siempre, evidentemente, una camilla es importante, ¿verdad? Y siempre que ojalá que todos los tratamientos que vayamos a hacer en una camilla involucren el movimiento, que es lo más importante. El movimiento. ¿Cuáles son las causas que ustedes han logrado registrar que están generando la mayor cantidad de dolores de espalda de momento? Hoy en la vida moderna, en 2026, el sedentarismo, ¿verdad? Sí. Es el principal factor de riesgo que puede tener una persona para que le duela la espalda. Evidentemente, sedentarismo, sobrepeso, movimientos repetitivos, ¿verdad? Sobrecarga mecánica a nivel lumbar más que todo, pues son desencadenantes de dolor de espalda en general. Pero la principal, el sedentarismo. Sedentarismo. ¿Podríamos hablar de estrés? Y tal vez pensando ahí, le quería preguntar las partes de la espalda donde normalmente se acumulan más dolores. Sí, principalmente zona cervical, ¿verdad? Toda la parte de esta zona de acá, del cuello, y evidentemente la parte lumbar. Son como las dos zonas en donde principalmente hay dolor en los pacientes. El tema del estrés, que es algo importante en la población, afecta mucho musculatura superior, ¿verdad? Todo lo que es musculatura cervical es la musculatura que es más sensible a la parte emocional. Estrés, preocupaciones, la sobrepensadera, ¿verdad? En el futuro hace que toda esta musculatura de acá sea la que empiece a resentirse con respecto al dolor. Desde la fisioterapia, ¿qué hacemos entonces? Dependiendo de la zona de la espalda, si hoy una persona nos está viendo y dice, justo eso es lo que tengo, el famoso mono que dice uno que tiene aquí, ¿qué debería estar haciendo? Vamos a ver, la fisioterapia tiene varias maneras de intervenir un dolor de espalda. Estamos desde la aplicación de aparatología como tal. Sin embargo, como experiencia y como especialista en manejos de lesiones de columna, le digo que los mejores resultados que usted puede tener como paciente siempre son tratamientos enfocados en la movilidad de su cuello o en la movilidad de sus lumbares, ¿sí? Aquellos tratamientos que se enfoquen solamente en un tratamiento propiamente en acostarse en una camilla y solo poner aparatología, solo poner electricidad, solo poner calor, solo poner frío, eso casi no nos va a dar buenos resultados. Claro. Siempre tiene que ir acompañado de movilidad. ¿Y cómo nos movemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Bueno, yo hoy traje una modelo para explicarlo, ¿A dónde ¿verdad? está la modelo? Pase adelante por acá. Yo le estaba haciendo señas. Usted viene para acá, usted viene para acá. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Maite, mucho gusto, Maite. Bienvenida. Aquí está con tu camilla y todo para que nos va a acostarse enseñen boca arriba. Evidentemente depende de la lesión que tenga la persona, así son los ejercicios o movilizaciones que uno le va a indicar, ¿verdad? Hoy yo traigo algunos ejercicios, hágase un poquito más para acá, más hacia la... Hay un músculo implicado, un poquito más, hay un músculo implicado en el dolor lumbar, que es el psoas. Ajá, ¿Okay? Lo hemos escuchado. Sí, el famoso psoas es un musculito que sale desde las lumbares, atraviesa hacia la parte anterior y se pega acá. Es el encargado de hacer esto, ¿sí? Este movimiento de acá. Ok. Y cuando nosotros estamos sentados, estamos así, con ambas piernas, ¿cierto? Entonces es un músculo que se contractura mucho. Voy a venir por acá, hágaseme más para la orillita allá y más para abajo. Venga. ¿Ok? Aquí a la orilla, Maite, más para acá. Eso. ¿Eso lo podemos hacer en la casa? Lo pueden hacer en la casa, ¿verdad? ¿Sin ayuda o necesitamos Sin ayuda de asistencia? nada. Van una piernita, la van a abrazar junto hacia el pecho. Y el músculo que se va a estirar es el que está por fuera de la camilla. Tal vez si abrimos un poquito más la toma, compañeros, para que... Más. Ahí está, eso, ahí.
Inclusive pueden colgarse todavía más. Es en esta posición donde va a estirar usted el psoas. Es uno de los principales desencadenantes de dolor lumbar. Y le iba a preguntar, ¿qué tiene que ver entonces la pierna con mi dolor de espalda? La pierna, más que todo es porque cuando estamos sentados, estamos en esta posición, ¿cierto? Entonces ese musculito psoas se empieza a contracturar todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona se pone de pie y está de pie, va a empezar con dolores de espalda por la posición de sentado sostenido. ¿Qué pasa si yo empiezo a calmar el dolor con analgésicos o me tomo algo y no le doy pelota? ¿Esa parte se contractura también? ¿En la zona de los lumbares o ya es algo más grave? No, vamos a ver, es importante que la gente entienda que los fármacos en el manejo del dolor de espalda tienen poca eficacia, ¿verdad? Entonces, el someterse o estar esperando que las pastillitas nos resuelvan un dolor de espalda casi siempre no es la mejor opción. Mi recomendación, si a usted le duele la espalda, puede tomarse algo. Si en 1, 2, 3 días no se le ha quitado, yo le recomendaría que empiece a tratarse con enfoques basados en la movilidad de su columna vertebral. Ok, entonces eso para lumbares. Eso para lumbares. ¿Qué hacemos si lo que me duele es la zona media? La zona media, sentada, viendo para allá. Normalmente la zona media de la espalda duele por un efecto sifótico, ¿verdad? De joroba que llamamos. Casi siempre todas las lesiones de dolores en la mitad de la espalda. Por postura, malas posturas. Yo soy una de esas, mi postura terrible. Esa zona sufre por eso, por estar jorobados, básicamente. Movilizaciones que pueden ayudar mucho, la persona, manos detrás de la cabeza, y simplemente le pide uno a la persona que saque pecho y vuelva a ir hacia arriba, ¿verdad? Esto lo podemos hacer inclusive ayudándonos de una silla, si vamos a estar sentados, usamos el respaldar para poderse y hacer esta curvatura en la espalda. Es muy importante que las personas que sufren de dolores en espalda media, ¿verdad? Abran su pecho, abran el tórax, que vayan al gimnasio y hagan ejercicios de abrir el pecho, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que tiene dolores en la zona media, principalmente hombres, por ejemplo, y van y se matan haciendo pecho, ¿verdad? Y pectorales y todo, y ese dolor va a aumentar, porque usted está estimulando el cierre de su pecho. ¿Uno puede vivir contracturado? Hay gente, lamentablemente, que vive contracturada toda una vida. ¿Por qué? Primero porque han resuelto todo a nivel de fármacos, ¿verdad? Mucho fármaco, mucho fármaco, y han dejado de hacer ejercicio. Si usted espera que su dolor de espalda se quite con pastillas, vivirá contracturado toda la vida. Es el típico paciente que todos los meses te escribe, Byron, me duele la espalda, me duele la espalda. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia de estar contracturado siempre va siendo alteraciones a nivel de la forma de la columna. Entonces empieza usted a ver que el cuellito de una persona se desvía hacia un ladito, o la cabeza va hacia un poquito adelante. Empieza la columna a compensar el dolor, ¿verdad? Si por aquí hay gente que tiene dolor, cuando uno tiene dolor de espalda compensa. Empieza a caminar más renco, empieza la pelvis a ir hacia un ladito, ¿verdad? Y cuando usted compensa todos los días, empieza a deformar la columna. Y ya empieza a tener ya factores de riesgo para sufrir una hernia de disco, una escoliosis, y ya daños propiamente en los nervios, que eso es lo que hay que cuidar con la columna vertebral. Byron, Maite, nosotros salimos también a preguntarle a algunos de nuestros televidentes cómo les va con el tema del dolor de espalda. Perfecto. Se han estado experimentando, yo creo que casi todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado un dolor de espalda. A todos nos ha dolido un poquito la espalda, cuello, zona lumbar. Es normal. Vamos a escucharlos. Pues sí, bastante. El estrés. No, y también las actividades que hago, ¿verdad? Yo soy masajista. El estar mucho de pie duele mucho porque yo trabajaba en el hospital. Entonces, la posición que uno utiliza, casi siempre de pie, lo afecta con el tiempo, con los años ya uno va viendo toda la situación que uno está pasando. Hago masajes, eso me quita el dolor. O tomar alguna pastilla, ya cuando es muy fuerte, sí. ¿Estás seguro? Todo bien, todo bien. Bueno, es que, vean, en 2 segundos el doctor me dijo, tiene los hombros muy adelante, tiene que hacer más ejercicio, ya me corrigió. Pero bueno, la importancia también de esa autopercepción que uno tiene, de que todo está bien, pero yo paso aquí, ¿verdad? Es y no muy me doy importante. cuenta. Hemos dejado de
percibir, o sea, sientan el cuerpo. Muchas veces la gente anda por la libre, en una mala postura y no se dan cuenta. Entonces, lo que es musculatura cervical, esta zona, es muy sensible a lo que estemos pensando. Parece mentira, pero cuando uno anda aquí un pensamiento intrusivo, preocupante, estresante, la zona cervical inmediatamente hace esto. Es el sistema inmune protegiendo. Wow. Esto es todo un tema del que podemos hablar un montón. Me encanta ese tema. Esto Anotado. Esto es el sistema inmune diciéndonos, protejámonos. Entonces, cuando yo estoy así, andamos estoy así. protegiendo. ¿Sí? Esto explica mucho cuando una persona sale a vacaciones, ¿verdad? Y se enferma. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Porque cuando uno sale a vacaciones, la postura por el pensamiento cambia. Esto es importantísimo. Bueno, imagínate que también hay mucha gente que dice, si usted quiere tener un buen día, póngase frente al espejo. Bueno, voy a buen día. Póngase frente al espejo, póngase las manos aquí y haga una postura, ¿verdad? De firmeza, de todo. Positivismo, Exacto. de que puedo con todo. Qué importante eso. Eso es importantísimo. Porque yo le puedo enseñar un montón de ejercicios a la persona, pero si saliendo del consultorio el pensamiento sigue. Voy aquí y voy aquí. Wow. Una postura de protección. Sí. Hablemos entonces, ya hablamos de la parte lumbar, espalda media, esta, que yo creo, ve aquí, yo no soy experta, pero bueno, le hacen así, ya uno sabe, ay mujer, ¿cómo durísimo, anda? esto está durísimo. ¿Qué pasó, Maite? ¿Verdad? Es muy importante que el cuello, ahorita por la vida moderna, estamos llevando mucho la cabeza hacia abajo. Con el celular. Y hacia adelante, sí, con el celular. Entonces, muy importante, uno de los ejercicios que uno envía a la persona es que se coloque las manos aquí. Y en esa posición empuje su cabeza hacia atrás. Eso, que haga una protracción cervical. ¿Okay? Esos pequeños empujoncitos de la cabeza nos va a ayudar a modular un poquito la posición de los discos intervertebrales cervicales, que son los encargados de luego transmitir esos dolores hacia las manos, muñecas, hombros, que son bastante complicados. Eso es muy importante. Y muy importante estimular la extensión del cuello. Cabeza hacia atrás. Hay que estimular mucho, ir hacia atrás, volver a ver al cielo. Hemos dejado de llevar el cuello hacia atrás. ¿Traquearse el cuello es malo? No lo recomiendo. Okay. Sí, hay gente que, vamos a ver, en la mayoría de los casos no pasa nada, ¿verdad? Pero esa manía de estar acá rato, clic, clic, sí puede llevar con los años a un jueguito articular que se transmita en desgaste, más que todo. Entonces hay que tratar de evitarlo. Importante, mucho estiramiento de cuello, ¿verdad? Hacia la lateral, que se sienta, o sea, que de verdad sea un estiramiento fuerte. Mucho estiramiento de manera oblicua, ustedes mismos se lo pueden realizar, ¿verdad? Ese de ahí. Y mucho ejercicio de ir hacia atrás del cuello. No tengan miedo en llevar la cabeza hacia atrás. Hay gente que se marea. Sí, iba a decir. Esto es muy común como consecuencia de la vida moderna. Todos los cuellos de las personas están dejando de moverse hacia atrás y hacia arriba. Entonces, ojalá todos aquí, los que me están viendo en este set y en la casa, saquen aunque sea unos 5 minutos para empezar a mover la cabeza hacia atrás, porque no lo hemos vuelto a hacer. ¿Está bien? Excelente. Son hacia las... atrás, de esta manera. ¿Ves? Es que aquí ya hay varios compañeros haciéndolo. 10:45 minutos de la mañana. Nos vamos a ir a un corte haciendo este movimiento. Todos y al así. regresar, ¿qué le parece, Byron, si usted nos ayuda a entender cuántas series, cuántas repeticiones deberíamos estar haciendo? Y venimos también con nuestro consultorio, ¿ok? Perfecto. Entonces, hacia arriba. ¿Sabía usted que el intestino es considerado el segundo cerebro de nuestro cuerpo? El intestino cuenta con su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, formado por millones de neuronas que funcionan de manera independiente. Este sistema regula la digestión y se comunica constantemente con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Además, en el intestino se producen neurotransmisores como la serotonina, que influyen en el estado de ánimo, el estrés y el sueño. Por eso, cuando estamos nerviosos o ansiosos, es común sentir incomodidad estomacal como las conocidas mariposas. Con 48 minutos de la mañana, seguimos hablando de dolores de espalda aquí con el fisioterapeuta Byron. Vamos a estar de una vez contestando sus preguntas, porque esto es el consultorio y dice...
Hola, tengo 1 mes y 22 días de pasar con dolor lumbar y caderas. Visito al fisioterapeuta, a masajistas y a médicos y uno me indicó que era lumbalgia. Gracias a Dios estoy mejor, pero aún tengo dolor en la parte de la cadera, a un lado, en el glúteo, y ya no estoy medicada, pero me da miedo volver al gimnasio porque sí soy amante del ejercicio, pero ahora me da miedo de que el dolor vuelva. ¿Qué puedo hacer? Sí, ahí habría que ver bien, diagnosticar bien, ¿verdad? A veces el término lumbalgia no es un diagnóstico. El término lumbalgia lo único que nos dice es que a usted le duele la lumbar. Entonces mi recomendación con ella es que primero se asegure por qué es que le duele la lumbar. Y a partir de ahí sí poder someterse a un tratamiento. No sé qué tratamiento le están haciendo, pero mi recomendación es que el tratamiento que se vaya a hacer sea el grueso del tratamiento, ejercicio y movilización de columna. Porque si el tratamiento está haciendo electricidad, ultrasonido, ¿verdad? Este tipo de tratamientos que son muy pasivos en una camilla, no va a haber muchos resultados y va a empezar a suceder esto que le está pasando a ella, que ya lleva mes y pico, ¿verdad? Con dolor. Byron, hay una pregunta aquí que me llama mucho la atención porque está relacionada con el tema del corazón. Dice que tuvo un infarto y que su principal síntoma fue el dolor de espalda muy intenso e insoportable. Dice que hasta la fecha padece de dolores de espalda y también de cuello todos los días. Dice que se toma 4 pastillas de rosuvastatina en la noche y que esos medicamentos tienen efectos musculares. ¿Será posible? Sí. Y también entender que esto es muy importante. Cuando hay una persona que le da un infarto, ¿verdad? Recordemos que los nervios que salen de la espalda media más que todo, inervan hacia el tórax, ¿verdad? Entonces muchas veces la misma inflamación que creó el infarto, ¿verdad? Puede generar dolor en la misma salida de los nervios que corresponden con la inervación del corazón. Entonces puede ser que ese dolor muscular que está teniendo pudo haber sido producto de esa misma inflamación cardíaca de un infarto y que hay que empezar a resolver, y no tanto como efecto secundario del medicamento. ¿Sí? Entonces es importante que lo trate de esa manera, que estire mucho el pecho, ¿verdad? Que haga mucho estiramiento de las dorsales, que empiece a meter mucho ejercicio de remo, ¿verdad? Mucho ejercicio de press de espalda, le va a ir ayudando a abrir el tórax y a descargar un poquito la parte muscular que envuelve toda la estructura cardíaca. Tenemos una llamada, quiere que sea de manera anónima y la hace desde San José. Perfecto. Buenas, ¿cómo está? Adelante. Hola. Gracias, muy amable. Es que quería hacer esta consulta. Muy interesante todas las indicaciones que ha dado el fisioterapeuta, porque esos ejercicios me los habían mandado a mí hace unos años. Yo tuve un accidente y tuve una lesión en la C5. No quise operarme porque tenía mucho miedo, pero sí busqué alternativas que me ayudaron montones. Tuve un problema de salud y entonces hay muchas cosas que ya no puedo hacer para que me ayuden, pero sí he notado que, bueno, de vez en cuando me pongo el cuello, el que es rígido, para que me ayude con la barbilla, pero también he notado que me estoy como el otro día me dijeron, vuelva a ver para arriba, deje de estar viendo para abajo, pero es porque yo siento la molestia en los hombros, y una pregunta. Dígame. No sé, cuando fui a comprar porque el que tenía ya estaba muy feo y me fui a comprar otro cuello para de vez en cuando ponérmelo, porque yo sé que no puedo usarlo mucho porque los músculos se debilitan, pero también me entró la inquietud de que si para mejorar un poco la postura, podría usar esos tirantes por unos ratos, no esa cuestión que lo ponen a uno como un corrector. Un corsé no. No, como un corrector espinal le llaman a eso. Eso se llama corrector espinal. Sí. Es conveniente que me ayude como para que yo pueda mejorar un poco la postura, pero no para andar todo el tiempo con él. Perfecto. Gracias. Muy buena pregunta. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Sí, vamos a ver con los corsés y correctores espinales y este tipo de artefactos, ¿verdad? Que se usan. Uno casi siempre no los recomienda, ¿verdad? Por lo mismo, porque pueden ir debilitando la musculatura. Yo a veces se los recomiendo a los pacientes usar algunos minutos. Se lo aplican unos 20 minutos, 15 minutos, media hora y lo retiran. Porque si no vas entrando en un patrón en donde los músculos cada vez se van haciendo un poquito más perezosos, ¿verdad? Trabajan menos. No son recomendables para usar todo el día. ¿Y los cuellos?
Ni los cuellos tampoco. Okay. No, nada de ese tipo. Hay que retirarlos porque si no, la musculatura del cuello y espalda son de las musculaturas más... delicadas. Sí, y entre comillas, vagas que hay. O sea, a ella le encanta estar en reposo, ¿verdad? Por eso a todos nos gusta estar sentados, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar entrar en esos patrones de vida. Bueno, muchísimas gracias por contestarle a nuestra televidente. Dice por aquí, hola, con mucha sa, toda linda. Cuando una adulta mayor tiene la columna torcida, ¿qué tipo de ejercicios se les puede hacer? Porque pasa mucho tiempo sentada. Sí, muy importante. Con el adulto mayor no podemos llegar a mover esa columna tan rápido y tan fácil porque todas las columnas de los adultos mayores son un poco rígidas. Mi recomendación, se lo recomiendo a todos los adultos mayores, si pueden incursionar en ejercicios en agua, es buenísimo. Y no es ir a hacer natación, es ir a hacer ejercicios en agua. ¿Okay? Ir a hacer rotaciones, ir a hacer muchos cambios de posición, ¿verdad? Dentro del agua ayuda mucho. Y gimnasio. Gimnasio. Hay que quitarles el miedito a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, abuelitas de hacer gimnasio. Vayan al gimnasio. Pesas. Es lo mejor que usted puede. Todas las personas deberíamos hacer pesas, pero si usted tiene más de 50 años, haga pesas, empiece a hacer músculo, para que cuando tenga 80, usted pueda caminar y pueda ser independiente y pueda ir al baño solo y nadie le tenga que ayudar. Entonces, mucha pesa. Esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Doña Cecilia, le damos la bienvenida aquí a los doctores con su llamada. Adelante. Buenos días, gracias por contestarme mi llamadita y los felicito por el programa. Qué linda y qué energía le metió, ¿verdad? Sí. Qué bonita. Adelante, doña Ceci. Estoy llamando de San Vito, tengo 69 años. Cariño, es que estoy muy mal de la columna hace un mes 8 días. Estoy esperando una cita en Pérez. Sí, señora. Pero dicen los exámenes que tengo aplastadas, la L1, L2 y L5. Ok. No sé qué me irá a decir el especialista en Pérez, pero me duelen las piernas, me duele hasta la nuca, si me siento no puedo pararme. No sé si es peligroso una operación a la edad mía. Necesito que el doctor me informe un poquito de esas cosas por la edad mía. Gracias, doña Cecilia, por la consulta. Sí, vamos a ver, los aplastamientos son muy comunes en adultos mayores, ¿verdad? Sí. Esto ocurre a veces por osteoporosis, ¿verdad? Muchas veces, habría que ver qué le indica el especialista. Le voy a enseñar un ejercicio que puede hacer doña Cecilia, ¿sí? ¿Verdad? Ahorita le voy a enseñar dos. Uno es sentada, así como va a estar la modelo de doña Cecilia. Se va a ver en la espalda, para tal vez, no sé si ella puede virarse un poquitito, tal vez hacia la cámara, para que se vea lo que va a hacer. Venga por este ladito. Ajá, más bien del otro lado. Venga para acá. Ajá, Maitecita, porque es que no le llegamos con la cámara, creo que ahí atrás. Exacto, para que entonces se pueda ver lo que vas a hacer. Es importante, doña Cecilia, que usted abra los canales por donde salen los nervios hacia las piernas, ¿verdad? Entonces, una manera fácil es manos detrás de la cabeza y va a inclinar su cuerpo, ¿verdad? Tratando de que la nalga no se despegue de la camilla, ¿verdad? A tolerancia. Abre hacia un ladito, abre hacia el otro ladito. Esto ayuda mucho en personas que tienen aplastamientos o síndromes compresivos. ¿Esas L son en la parte lumbar? Lumbar, sí. Okay. Las tiene bastante afectadas. L1, L2, L3, entonces le mandamos un abrazo, bastante. Doña Ceci, ojalá que esto le ayude. Y otro ejercicio que podría hacer 4 puntos sobre la camilla. Si pudiera hacer esta posición sería genial. Simplemente que se ponga unas almohaditas tal vez abajo. Se puede poner unas almohaditas, sí, en las rodillas, ¿verdad? Para que no se lastime, lo puede hacer en el suelo o en la cama. Va a llevar los glúteos hacia talón, a tolerancia, ¿verdad? Obviamente un adulto mayor tal vez no va a poder ir tanto hacia abajo, pero esta postura tracciona la zona lumbar y hace que se abran los espacios de la lumbar. Ella lo que está ocupando es que las vértebras se separen, porque ella las tiene totalmente comprimidas, ¿verdad? Entonces es importante que estas vértebras se separen, es un movimiento que le puede ir ayudando. Y me gustaría nada más para doña Ceci, para cualquier persona que en este momento esté a la espera de una cirugía y demás, quitar el miedo. Siempre va a existir, ¿verdad? Siempre, cualquier operación o procedimiento que le tengan que hacer a uno le da sustillo, pero la importancia de hacérselo también a tiempo. Sí, con el tema de las cirugías de la columna, a todos creo que nos va a dar miedo operarnos la columna, ¿verdad? Antes de una cirugía de la columna, independientemente de la lesión que usted tenga, usted tiene que hacer músculo para que cuando llegue a la cirugía, el cirujano se encuentre muscularmente una columna con un buen soporte, bien protegida.
Porque cuando uno de los problemas que se topan postoperatorias las personas es que siguen con muchos dolores, y muchas veces es por esa falta de estabilidad muscular que tienen previo a una cirugía. Brevemente, conclusiones con las que deberíamos quedarnos después de este espacio, ¿cómo cuidamos nuestra espalda? Conclusiones, si le duele la espalda, muévase. No haga reposo absoluto, es la peor decisión que puede hacer una persona con dolor de la espalda. No haga reposo absoluto. Número 3, no use analgésicos o antiinflamatorios por más de 3 a 5 días. ¿Sí? 4, incursione el ejercicio como hábito de vida. Que usted todos los días haga un poquito de ejercicio. Con esas cositas, su espalda va a estar sana, sin dolor y sin visitar tanto a personas como yo, que somos fisioterapeutas. Bueno, Byron Garita, te agradecemos muchísimo. Maite Garita, los hermanos Garita aquí presentes, les agradecemos muchísimo de verdad por habernos guiado a lo largo también de este tema. Ojalá que las personas que les diste estas recomendaciones de verdad les sea a movernos mucho. De muchísima utilidad, como estamos seguros también que va a ser para otras personas que de alguna manera preventiva puedan empezar a hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Bueno. No se acostumbra a vivir con dolor, como siempre lo digo yo. Nos vemos. Les agradecemos muchísimo de verdad por habernos acompañado a lo largo de esta cita médica. Recuerde que siempre los esperamos de lunes a viernes a partir de las 10 en punto de la mañana. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Que esté muy bien. Chao.